Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero comentar un tema que he visto cada vez con más frecuencia en los medios de comunicación o de difusión en español. Y no es más que utilizar la palabra cultura de la cancelación como sinónimo de boicot. Antes de mostrársele el por qué esto lo estoy viendo cada vez con más frecuencia, quiero aclarar el término. No creo que sea correcto llamar cultura de la cancelación a los intentos de silenciar o linchar a un sujeto o aplicar políticas de censura contra el sujeto. Yo creo que eso debe llamársele políticas de cancelación, que es sinónimo de decir políticas de censura. ¿Por qué? Porque la cultura implica la expresión de ideas o de sentimientos. Y si la cultura, entre comillas, trata de evitar que otros se expresen, no podemos hablar de cultura, sino de política de cancelar, de política de evitar. Entonces, más que cultura de la cancelación, yo diría la incultura, lo contrario a la cultura, que es la cancelación. Por consiguiente, invito a todos a no seguir llamando o no seguir utilizando esta terrible expresión que se acuñó en inglés y que nos la estamos copiando sin pensarlo mucho. No puede haber una cultura de silenciamiento de expresiones o de ideas de otros. Si eso es el concepto de cultura, es un concepto contrario precisamente a la manifestación o expresión de la voluntad de los sujetos. Por consiguiente, vamos a llamarlo políticas de cancelación o incultura, es decir, barbarie sería la forma más adecuada y no cultura. Ahora, por lo menos en estos tres medios, dos de España y uno de República Dominicana, he leído que colocan como sinónimo boicot y cultura cancelación, teoría y práctica del boicot cultural, y obviamente se refiere a las políticas de cancelación, o en una de las revistas más populares de España, que es XL, que es la cultura de la cancelación o el boicot que afecta a los famosos. Esto debo dejarlo claro, creo que esta confusión, este uso como sinónimo, viene precisamente de un artículo que se publicó en el 2018 en el periódico The New York Times, que decía algo así en el artículo: todo es cancelado, es un boicot cultural, así lo dijo Lisa Nakamura, profesora de la Universidad de Michigan, que estudia la intersección de los medios digitales y la raza, el género y la sexualidad. Es un acuerdo de no amplificar, impulsar la señal, dar dinero. La gente habla de la economía de la atención. Cuando privas a alguien de tu atención, le estás privando un sustento. Esa descripción encaja perfectamente con el boicot cultural. Pero no es esto lo que es la política de la cancelación. Algunos ejemplos de política de cancelación que hemos visto recientemente, también promovidos precisamente por el mismo medio, es decir, por The New York Times, implicaba la cancelación de caricaturas como Pepe Le Pew, porque para ellos era normalizar algunas cosas terribles, o Speedy González por dar una mala imagen de los mexicanos. Es decir, la política de la cancelación no es sinónimo a un boicot. El boicot es una herramienta política que tiene usos pacíficos de omisión. La política de cancelación implica una acción de alguien, de un tercero. Entonces, voy a través de este video tratar de explicar las 4 causas que personalmente considero que hacen incompatibles el boicot con las políticas de cancelación. O tú haces un boicot o tú haces políticas de cancelación. Si haces ambas, entonces lo que realmente quieres tú es hacer políticas de cancelación, pero le das un barniz que es aceptable como el boicot. A ver, ¿cuáles son las 4 grandes diferencias? La primera, ¿a quién va dirigida la acción? La política de la cancelación siempre va a un tercero con autoridad. Es decir, se busca a papá gobierno: por favor, señor gobierno, censure que eso me afecta, me duele, lo que sea. No debe decir esas palabras: cállese que usted no es autoridad. Oye, pero la persona tiene estudios y 30 años en la materia. No, que se calle porque no es la autoridad según lo que yo crea. Da exactamente igual. En la política de cancelación lo que se procura es que el gobierno interactúe. Pero en los tiempos actuales, donde no solamente se hace en locales públicos, sino que la interacción pública se hace en medios digitales, los dueños del foro digital, que no son periódicos, que no son un medio de comunicación, sino un foro de intercambio de ideas, es el concepto legal de lo que es las redes sociales. Es decir, un sistema en el cual no debe de haber políticas editoriales. Si hay políticas editoriales, ya no es un foro de discusión público y abierto, sino que es un foro con editorial. Y eso significa cambia ante los ojos de la ley la figura
Es decir, esto no es algo que estoy inventando yo. Ya esto lo había comentado en por lo menos 2 videos. Pueden buscarlo por acá, en donde explico la ley norteamericana y el por qué. Si tú haces una editorial según el contenido de las personas que están diciéndolo, entonces tú no eres un medio que no es responsable de los comentarios que hacen los usuarios. Esa sería la conclusión. Pero en fin, en estos tiempos, la política de cancelación busca a través, por ejemplo, de masas enfurecidas y organizadas, 30.000, vamos a denunciar esta cuenta. ¿Qué están buscando cuando denuncian una cuenta? Lo que está buscando es que el dueño del foro, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, lo que usted quiera, TikTok, lo que usted quiera, aplique la cancelación. Elimina el sujeto que te molesta. Que no puede hablar, por lo menos en esa red social. Es decir, la política de cancelación siempre busca la censura, la eliminación, la expulsión, el destierro. En vez de una ciudad, como antes se hacía, por ejemplo, en Atenas o en Roma, se expulsaba al que molestaba de la ciudad. Molestaba entre comillas. Hoy en día, en vez de hacer eso, te expulso de esta red social. Entonces, lo que buscan los sujetos de la política de la cancelación es que o la autoridad pública o la autoridad empresarial, es decir, que el empresario vulnere la propia legislación que le permite interactuar y tome carta en el asunto a través de la edición de contenidos. Es decir, yo no estoy diciendo que no pueda. Lo que estoy diciendo es que si lo hace, hay que cambiar la figura legal que tienen y tiene que ser responsable de todo aquel comentario que no ha sido borrado, porque eso quiere decir que su editorial lo aprueba. Ojo con este aspecto. De todas formas, este es un aspecto legal que va más allá de lo que quiero discutir en este video. Muy bien. Esa es la política de la cancelación. Va en contra de alguien superior o alguien que controla un tipo de poder que pueda permitir que el individuo sea silenciado, expulsado, callado. En este caso puede ser sector público o sector privado. Ya es indiferente. Pero ¿qué es el boicot? El boicot es cuando nos organizamos precisamente un grupo de sujetos no para hacer algo en contra del sujeto, sino para no hacer algo a favor del sujeto. Fíjense que no le estamos pidiendo a ninguna autoridad que haga algo contra el sujeto. No. Estamos diciendo nosotros hemos decidido no hacer más negocios contigo. No voy a ver tu película, me voy a desuscribir, no voy a ver tus videos, no voy a ver tu cuenta, etcétera, etcétera. Es decir, no estamos intentando silenciarte, estamos diciendo tu mensaje no me agrada, por ende no te voy a dar de mi atención, que en la economía de la atención es, pues vamos, como un maná o un petróleo. Es decir, vale mucho. Ahora, es decir, en el boicot no se alude sino solo al sujeto, no a una autoridad por encima del sujeto para que lo sancione, no, sino nosotros mismos sancionamos de forma directa al sujeto y el sujeto solamente se va a ver afectado en su aspecto económico. Ese sería el concepto del boicot. Estoy hablando del boicot legal y aquí quiero aclarar, hay muchas de nuestras regiones, por lo menos en Venezuela y sé que en otros países, el boicot como figura de protesta está prohibido por la ley. Digo, porque no solamente organizar decir no te voy a apoyar, sino que muchas veces implicaba hacer sabotajes o imposibilidades. Yo no estoy hablando de ese tipo de boicot que ya es delito. Estoy hablando del boicot cultural, es decir, del boicot que se puede organizar por redes sociales. El no comprar, no el impedir, el no comprar. Es decir, el no hacer, la omisión. Y característica típica del boicot, no vamos a solicitar una acción de un tercero superior al individuo contra el que estamos actuando. Esa es la característica. Mientras que el concepto de la, iba a decir cultura, fíjense, la incultura o la política de la cancelación es rogarle al poder para que silencie a la persona. En el caso del boicot funciona al revés. Son las personas que le están diciendo, si sigues por esa vía, no te consumo, te voy a afectar tu economía. Son dos formas diferentes de ver la aplicación de la misma. Una cosa que hay que llamar la atención fue lo que sucedió hace muy poco entre Joe Rogan y el anterior cantante de izquierda llamado Neil Young, que fue muy famoso en los 70, 80, 90, era un cantante protesta. Y resulta que él solicita a la autoridad empresarial que cancele al sujeto que está diciendo algo que a él no le gusta. Es decir, lo pone en 3 y 2, le dice, mira tú, empresa de música, Spotify, tiene que cancelar a ese sujeto porque si no, me tengo que ir yo. No podemos estar los dos juntos. ¿Qué está sucediendo? No le está pidiendo a sus seguidores, miren, deben de escuchar a Joe Rogan, que por cierto es el podcaster con más escuchas en el mundo. Tiene más de 11 millones de personas que lo oyen por capítulo. No, él no está pidiendo, miren, si hay 20.000 personas que me siguen, por favor, dejemos de escuchar a ese señor, no le demos más tarima. Eso sería un boicot. Política de cancelaciones, Spotify, señora autoridad,
retire a ese hereje del discurso político, destierre a ese hereje de tu red social. Eso, donde lo pongan, es llamamiento a la censura por medio de la autoridad. Lo que es como mínimo un poco, incoherente entre quien decía que no había que obedecer a las autoridades. Después, por supuesto, cuando el tiro le salió mal a Neil Young y no pudo cancelar a Joe Rogan porque era política de cancelación, solicitada de censura lo que estaba haciendo el señor, dice, por supuesto, una nueva carta: es triste ver a algunos que confunden la censura y la libertad de expresión con la elección que tiene una empresa privada para decidir cómo se beneficia. Qué raro, porque usted fue el que le pidió que dejara, que censurara al otro porque usted le incomodaba. Usted fue el que le pidió a la autoridad: expúlselo, y no. Es como si yo fuera, cualquiera de nosotros fuera, porque ni siquiera fue una masa. 5 de nosotros va a un way y decimos: no queremos que Neil Young siga sonando sus canciones, expúlselo de los medios sonoros. Claro, él podrá de repente tocar en su casa o escribir, pero no volverá a tocar música. Eso es lo que efectivamente está sucediendo aquí. Es un ejemplo. Va a hablar de repente que deje de sonar en la radio, en un medio específico, o que no suene en la radio más importante del país, en las televisoras, por ejemplo. Entonces, obviamente, el sujeto tiene tan nubilado el pensamiento que no se da cuenta que lo que él está llamando es una censura. Él dice: no, yo le estoy haciendo una empresa que se beneficie de lo que quiera, pero si se beneficia de ellos, no se beneficie mío. Sí, la pusiste entre dos para que siga poner los dos. Y dijo: ¿sabes qué? Me voy por Joe Rogan, no porque creo en la política de libertad, sino porque Joe Rogan me da mucho más dinero de lo que tú me vas a dar. Esa es la realidad. La triste realidad es que aquí nunca se ha estado hablando de libertad, y esto tiene que ver con la libertad. Esto es terrible. Esto tiene que ver para la empresa con el dinero. Yo estoy hablando de Spotify porque a otras no le importa ese aspecto del dinero y prefieren perder dinero antes que permitir que sus ideas dominantes se pongan en duda. Y por supuesto, esto se ve reflejado no solamente en ese caso, también pasó con Dave Chappelle, y cuando toda una masa enfurecida trató de hacer que Netflix lo expulsara. No están llamando a no ver el espectáculo, no están llamando a dejar de seguirlo, están llamando a que las empresas, es decir, las autoridades locales en cada área de foro digital donde el tipo se exprese, lo silencie, lo cancele o lo destierre. La BBC también publicó un artículo sobre la política de la cancelación. Para que no digan que esto me lo estoy sacando yo de la chistera, sino que lo que ellos llaman, muy mal llamado, cultura de la cancelación, lo que no puede ser la cultura, impedir que otros hablen. La cultura es un proceso positivo en el sentido de que es algo que otros otorgan. Aquí lo que están llamando es a censurar, a linchar a un sujeto, llamando a la autoridad. Entonces me dice un artículo sobre la cultura de la cancelación lo siguiente: Maureen Lipan, una destacada veterana cómica británica, dice que su profesión está en peligro de quedar aniquilada por el temor de los comediantes a ofender y ser cancelados. La llamada, por cierto, mal llamada cultura de la cancelación, es una forma moderna de ostracismo o exclusión contra alguien que se considere que actuó o dijo algo de forma inaceptable. El individuo cancelado generalmente es una celebridad, puede ser rechazado socialmente o boicotado profesionalmente. Ojo, el boicot profesional es diferente a las políticas de cancelación. No obstante, otros cómicos, generalmente las más jóvenes generaciones, señalan que no se trata de censura, sino establecer límites al discurso discriminatorio y de odio. Es decir, sí, es censura, pero lo voy a censurar a 2 temas que yo considero peligrosos. Voy a colocar el epíteto de desinformación, fake news, odio o discriminación, no porque sea real, sino porque no dices lo que yo quiero que diga. Fíjense el concepto. Eso es censura donde lo pongo. Tú ponle el adorno que quieras. Estás solicitando la censura de opinión contraria. Lo demás son adjetivos que necesitas para no sentirte mal y no creer, como dice Neil Young, que él está pidiendo censura. Es simplemente un barniz. Es decir, que la política de cancelación es un boicot, es un barniz que trata de colocármelo como algo positivo y no lo es. Creo que South Park, el personaje del cómico que no puede hacer chistes, por supuesto en el especial post-COVID, creo que refleja muy bien de lo que se trata esto. Entonces, aclarando un poco, la segunda diferencia entre las políticas de cancelación o las políticas de censura y las políticas de censura que empiezan en la masa a través de un movimiento popular y el boicot es obviamente la consecuencia. En el boicot no estoy pidiendo a ninguna autoridad que haga algo, sino que nosotros estamos pidiendo dejemos de apoyar a alguien. No es lo mismo. Ejemplo, no es lo mismo voy en contra de una actriz, dejemos de apoyar a esa actriz, no voy a ver sus películas o me desuscribo de Netflix. No es lo mismo que decir no voy a permitir, no quiero que se le permita a este sujeto hablar en esta plataforma donde yo estoy. Y píntelo como usted quiera, píntelo porque se siente ofendido, píntelo porque para usted es discriminador, para que usted es fake news y todo lo que usted quiera. Pero la verdad es que lo que está pidiendo es una censura porque una idea le incomoda y no tiene forma de rebatirla. O
le parece que es demasiado trabajo rebatir al sujeto y entonces utiliza epítetos, que por cierto, una de sus características, usar epítetos en contra del sujeto y no atacar sus argumentos. En este caso, por supuesto, eso sería la política de censura o política de linchamiento o política de cancelación y nunca cultura de cancelación. Recuerde, en el tipo de acción, que sería la segunda diferencia, la política de cancelación procura entonces esa exclusión del sujeto por parte de una autoridad. Es decir, procura evitar que el sujeto pueda comunicarse en un foro digital o social, si es que no en todos. Mientras que el boicot se concentra en la parte económica. No voy a apoyar al sujeto. Y por cierto, esto hace también una gran diferencia en cuanto al alcance. En cuanto al alcance, y esta es la tercera diferencia, en la política de la cancelación, tú decides por todos. Tú quieres creer que tú eres la verdad y que todas las personas están de acuerdo contigo. Vamos, es como de repente si eliminaran el show de Joe Rogan. 11 millones de personas, ponte que 9 lo quieran ver y 2 son personas que no les gusta el show, lo escuchan por no sé. Entonces, tú crees, tu decisión y la decisión de 20,000 personas como tú va a creer que tiene el derecho de decirle a los demás lo que no deben de ver. Y entonces, como obviamente no van a poder tener ese derecho, lo que le piden a una autoridad que impida a todos los adultos, a todos los responsables, a todos los irresponsables, a todos los conscientes, a todos los inconscientes, se nos prohíba el acceso a esa información. Vamos, lo que nos llama es que ellos van a evitar que nosotros podamos ser corrompidos en nuestra mente tan débil. Gracias a ellos van a evitar que esa información nos corrompa. No solamente quiero decir que eso fue lo mismo que pasó con Sócrates, sino que además eso es decir que hay adultos de primera y adultos de tercera. No, el boicot, a diferencia de la política de la cancelación, dice que lo vea el que quiera, pero yo estoy llamando a que nos organicemos como protesta a no verlo, a no consumirlo. Fíjense la diferencia. Trato con adulto y le digo, mire, por ejemplo, ahí está, si Joe Rogan pierde 1 millón de vistas, quiere decir que logramos un impacto. Ahora, ¿ese impacto logrará que cambie el sujeto? No lo sé, pero no presumo que mi opinión debe de prevalecer sobre la de aquellos que quieran verlo. Por consiguiente, yo no le voy a pedir a una autoridad que le impida a los demás, estén de acuerdo conmigo o no, a escuchar ese contenido, sino que el boicot se dice, nosotros, estas personas conscientes y organizadas, hemos decidido darle la espalda. Allá los que lo sigan apoyando. Es una diferencia entre un trato totalitario y un trato democrático. La política de cancelación es lo más parecido a un acto totalitario. Las boicot es lo más parecido, el boicot cultural me refiero, es lo más parecido a un acto democrático. Ahí veremos si tenemos fuerza para influir o no la tenemos. Necesitamos más organización, ya veremos. Sobre la cultura de la cancelación, vuelvo y repito, la incultura, la barbarie de la cancelación, creo que sería el nombre adecuado. Continuando con el artículo de la BBC, me dice este joven que para él, por supuesto, no tiene problema, que él dice que no es censura, sino que es evitar que los demás escuchen algo que yo creo que no deben de escuchar. Bueno, y dice lo siguiente. No creo que la libertad de expresión esté amenazada, dijo. ¿Por qué necesitamos usar lenguaje de odio? ¿Por qué deberíamos tolerarlo? Bueno, tienes razón, no lo toleres, no lo escuches, pero tú no estás pidiendo que no lo escuchen. Tú estás pidiendo que ninguno pueda escucharlo, aunque queramos escucharlo. Eso es censura, eso es totalitarismo, eso es políticas de, por supuesto, linchamiento y exclusión de los demás. No es para nada un sistema en el cual tú toleras a alguien, sino que como tú mismo lo dices, lo intolera. No lo soportas, no soportas que otro piense diferente a ti. Es el equivalente a ser totalitario. Y vuelvo y repito, las empresas no pueden hacer lo que le venga en gana, porque tienen leyes que las regulan. Si la empresa empiezan a hacer leyes, es decir, actos que contrarían las leyes, entonces hay que cambiar o las leyes o por consiguiente castigar a estas empresas. Creo que quede muy claro. Pero aquí yo no estoy tratando de señalar a la empresa, ya he hecho videos sobre eso. Estoy señalando a nosotros como usuarios que aceptamos esta condición. No sigamos llamando a esto cultura. Esto no es cultura, esto es política de censuramiento, política de censura, y que se les quite el barniz de decir que esto es una cultura de la cancelación. No, señor, esto es una política de totalitarismo que avala a la censura. Continuando con comeflor. Pienso que hay mucha gente con puntos de vista mucho más extremos, puntos de vista ilegales, opiniones que provocan crímenes de odio, que impulsan esta narrativa. Aquellas con opiniones moderadas sobre la inmigración, por ejemplo, no pueden expresarlas.
Es decir, si tú no opinas como yo en el justo medio, en el que por cierto es un problema que le veo a las personas de centro centrado, que dicen no existe la izquierda y la derecha, somos superiores. Si alguien tiene una posición sólida, entonces obviamente es un ser en los extremos. Eso quiere decir que el único que está en un extremo es usted, que cree que los demás no tienen derecho a tener una opinión propia. Pero bueno, continuando con este señor de luz. Kane cree que la situación está siendo manipulada por personas de la derecha y de la izquierda, que están intentando crear guerras culturales en los extremos del espectro. Por supuesto, me lo dice desde el centro que le crea guerra a los dos. Esa parte no la ve, es imposible para él verla. Estas tensiones van al meollo de las llamadas guerras culturales. Algunos consideran que las personas están siendo silenciadas, otros que simplemente se están erradicando las opiniones pasadas de moda, tanto en la vida real como en la comedia. Pues Joe Rogan tiene 11 millones de visitas, mientras que el artista que fue famoso en los 60, 70 y 80 parece el que no está en la moda. Pero independientemente, yo vuelvo y repito, no es cuestión de estar en moda o no, es cuestión de los derechos. Si importa, si un solo sujeto quiere decirlo, hay que dejar que lo diga. Lo que, por supuesto, ahí sí estoy de acuerdo, y no tiene que ser con crímenes de odio, sino con crímenes, el llamamiento a delitos, como el silenciar a la opinión disidente debe ser castigado. Política totalitaria avalada por las masas para que censuren a opiniones contrarias. Es la base de todo totalitarismo. La masa creía que estaba haciéndolo bien en contra de ideas pasadas de moda. ¿Y desde cuándo las ideas se pasan de moda? Porque a ti te sale no sé de dónde, de las gónadas decirlo. No. Eso se va al discurso. Y si queremos escucharlo, habrán 11 millones de personas que quieren escucharlo. Y si quieren escucharte a ti, habrán 20,000 personas que quieren escuchar a ti. Y vale perfecto para ambos. Siempre y cuando se crea en el boicot y no en la política de la cancelación o de censura. Creo que una de las mejores definiciones la dio, por supuesto, continuando con este artículo de la BBC, el cómico británico Ricky Gervais, quien comentó: quiero vivir lo suficiente para ver que la generación más joven no puede ser lo suficientemente woke para la generación entrante. Esto va a suceder. No se dan cuenta de esto. Ellos serán los próximos. Eso es lo gracioso. Vamos, va con el concepto. Si es la moda, cuando vengan los jóvenes y digan que tú ya no estás de moda, hay que silenciar tus ideas. Hay que borrar todo lo que hiciste. Fíjense la consecuencia de esta idea, la consecuencia nefasta de esta idea. Para que les quede muy claro que la política de la cancelación implica creer que todos nosotros somos ciudadanos o adultos de tercera, es, por ejemplo, como Netflix trata a series antiguas como Seinfeld. Ya fueron 13 episodios eliminados con Joe Rogan y Spotify, fueron eliminados muchos de sus capítulos. No me quiero imaginar el futuro de series como South Park o el futuro de una serie que a mí me encantó en su momento, en los 90, que era Casado con Hijos, que era todo lo políticamente correcto que es hoy en día. ¿Qué va a suceder? Que en 20 años tal vez no pueda acceder a los mismos porque simplemente son condiciones que no deba hacerse o las películas viejas no se pueden ver porque efectivamente para una masa está pasado de moda, una masa que nunca es mayoritaria, por cierto, y que decide por los demás qué podemos ver y qué no podemos ver. Y por supuesto, para mí la última gran diferencia entre las políticas totalitarias de censura, la incultura de la cancelación y el boicot es el papel de la víctima. En el caso de las políticas de censura, el papel de la víctima es pasivo. Solamente puede esperar hasta que la autoridad máxima decida. Si bien por una masa de personas que están solicitando la nulidad de tu cuenta, porque para ellos vulnera derechos, o si por el contrario, pues la misma le perdona por interés económico, como pasó con Spotify y Joe Rogan, es decir, y su gallina de huevos de oro, o pues como no ha sucedido en otras redes sociales donde no somos tan poderosos, no son tan fuertes las personas afectadas y terminan perdiendo sus cuentas. En la política de la cancelación la víctima no puede hacer realmente nada. Hay que esperar la decisión de la autoridad privada o pública, mientras que en el boicot el sujeto sí puede hacer una enmienda y continuar, porque lo que se está diciendo es vas a perder dinero. Entonces diga, perdón, me equivoqué, no quise ofenderlo y continuamos con lo mío. Es decir, sigue sin tocar el tema para que no se vea afectado. Pero vuelvo y repito, puede decir, ¿sabes qué? Continuar con su curiosidad. Me importa, si se van, si no estás de acuerdo conmigo, vete. Se fue 500,000, bueno, vendrá 500,000 más o vendrán 2 millones. Y si no, no importa, es una pérdida que acepto. Es decir, se le da a la víctima el papel de adulto responsable de las consecuencias de sus decisiones. Que él asuma las consecuencias. No que un tercero decida las consecuencias. No que un tercero único, con autoridad única, la empresa o el gobierno, decida y le diga cuál es su consecuencia. Sino que la masa, el mercado y la oferta se le reduzca por un asunto político y él decida, bueno, ¿saben qué? No me gusta esto, así que voy a
cambiarlo o modificarlo. Y bueno, ¿qué piensas tú? ¿Podemos seguir hablando de cultura de la cancelación o debemos empezar a hablar de incultura de la cancelación o políticas totalitarias que llaman a la censura, que apoyan a la censura, que apoyan a los movimientos totalitarios, que impiden a los humanos tomar decisiones por sí mismos y asumir sus consecuencias? En fin, quiero asumir las consecuencias, de verdad, de agradecer reiteradamente a los Patreon que permiten que este tema, que seguro va a ser muy poco monetizado por la plataforma en donde estoy, pues los pueda seguir publicando sin que me afecte tanto el bolsillo. Esto por hoy y, por supuesto, mi agradecimiento eterno a los Patreon que vienen a continuación. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tatzelop, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex, Cris Balco, Alberto Roja, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, Luis Vargas, Álvaro Arteaga, J. Frigo, Guillaume Pradrón, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Wong, Miguel Morales, Eduardo Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y María Chirico Kane. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Si tú no puedes ser Patreon pero quieres apoyar al canal, me gustaría muchísimo que lo compartas, te suscribas a este canal, te suscribas a mis dos canales secundarios, El Picalibro Live y Capitán Cultura, y que por supuesto lo comentes. A YouTube le encanta ver los comentarios en los videos porque creen que son videos con más interacción. Bueno, dicho esto, es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos gobierno son necesarios. No dejes que otro piense por ti, ni decida que tienes derecho a ver o no, porque para ellos ha sido algo pasado de moda, o ha sido ofensivo, o ha sido... Para ellos, no para el resto de nosotros. Y por supuesto, pues, hasta una nueva oportunidad. ¡Saper Aude! Y hasta luego.